Bueno, ya vamos a comenzar a ver la clase del día de hoy. Vamos a ver resonancia magnética fetal para el paciente con cardiopatía congénita. Yo soy la doctora Jessica Torres García, soy residente de cuarto año de la especialidad de radiología e imagen en el Hospital Universitario. Y para esta clase me asesoró el doctor Néstor Alejandro Rangel Ovalle. Muy bien, para el contenido de la clase vamos a ver pues la introducción, la definición de la resonancia magnética cardíaca fetal, las imágenes que debemos incluir en el protocolo de adquisición y vamos a ver un poquito de anatomía, algunos casos de los más importantes patológicos y las conclusiones. Y bueno, pues a manera de introducción, se conoce que las alteraciones cardíacas congénitas son el tipo de malformación más frecuente. Tiene una incidencia entre 4 y 13 por cada 1000 recién nacidos vivos y representan el 20% de las muertes neonatales y cerca de un 50% de la mortalidad infantil debido a malformaciones. Bueno, y para estas patologías, el estudio inicial y el más útil en cuanto a, sí, pues de primera vez, es el ecocardiograma fetal. Bueno, va a representar la principal herramienta para diagnosticar estas malformaciones cardíacas y nos permite evaluar detalladamente el corazón fetal desde el primer trimestre hasta el término. Y bueno, pues la resonancia cardíaca fetal es una herramienta complementaria del diagnóstico, tanto para el corazón, para el cerebro, para los pulmones, el hígado u otros órganos. Esta se realiza cuando la ecografía está limitada, ya sea por factores de la madre, en este caso cuando tienen, por ejemplo, obesidad, o otros factores como el oligohidramnios, cuando hay gestaciones múltiples, cuando hay hernia diafragmática, o simplemente cuando se quiere detallar aún más esa malformación congénita cardíaca. Se han estudiado o se ha investigado la seguridad que tiene la resonancia magnética fetal con respecto a la estimulación, el ruido acústico, la deposición de energía, etcétera. Y realmente todos los estudios pues han concluido que esta modalidad es segura para el feto, entonces pues es segura realizarla mientras se haga dentro de los límites estándar y las duraciones de escaneo. Y bueno, es un estudio pues relativamente complejo debido a que hay muchos factores que no se pueden interponer al momento de adquirir las imágenes. El desafío más importante de la adquisición de imágenes es el movimiento cardíaco fetal, la respiración materna y los movimientos estocásticos, o sea, los que son propiamente del feto. Otra de los desafíos es que el tamaño de los principales vasos fetales son muy pequeños. Estos varían de 5 a 10 milímetros de diámetro y el ancho de los ventrículos fetales van de 10 a 30 milímetros. Entonces, son estructuras muy pequeñas que con cualquier artefacto de movimiento pues ya no vamos a lograr ver la anatomía bien detallada. Y otro desafío es que el FOB, bueno, pues es necesario que esté entre 260 a 480 milímetros para poder pues evitar artefactos de la anatomía materna. Y otro desafío es que la duración del ciclo cardíaco fetal varía entre 330 y 540 milisegundos. O sea, realmente tenemos una duración pues muy corta, con un periodo sistólico entre 20 y 50 milisegundos. Entonces, pues esto es uno de los tantos factores que se pueden interponer al momento de realizar las imágenes y que tenemos que tomarlos en cuenta para al momento de organizar nuestro estudio, pues que salga lo mejor posible. ¿Cuándo se debe realizar una resonancia magnética cardíaca fetal? Bueno, principalmente cuando el resultado no es concluyente en el ultrasonido y ese paciente tiene un pronóstico favorable con un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Es decir, cuando hay malformaciones cardíacas fetales complejas, que los cardiólogos pediatras pues están intentando ver la manera de que se trate de manera quirúrgica y se quiere ver con detalle la anatomía, etcétera. Bueno, ahí es donde entra la resonancia a tener su papel. También cuando hay una reducción de líquido amniótico, también se puede realizar
para poder ver más detalle del corazón fetal. Cuando se intensifica la calcificación de las costillas, que afectan la calidad del ultrasonido. Y bueno, pues normalmente se realiza a partir del segundo trimestre de la gestación hasta el final de la gestación, el tercer trimestre también. Y bueno, pues obviamente para proveer información crítica, ¿no? Hablando un poco de las generalidades del protocolo de adquisición, primeramente vamos a iniciar con la preparación de la madre. Esta es sumamente importante porque, bueno, pues es la que nos tiene que cooperar para el estudio, pues para evitar todos los artefactos de tanto de la respiración materna y los movimientos de ella. Hay que platicar con ella, ver que no tenga contraindicaciones para la resonancia, es decir, que la paciente no tenga alguna prótesis metálica o algo que nos vaya a interferir con la imagen, que no tenga claustrofobia, etcétera, ¿no? Y bueno, la posición ideal es como una resonancia magnética fetal, ¿ok? Es el decúbito supino, y si no lo tolera la paciente, se puede hacer el estudio también en decúbito lateral izquierdo. El punto aquí es que ella, uno, esté cómoda, y dos, que también, pues, que no permita mucha movilidad en la posición, puesto que queremos que, pues, que haya inmovilidad en el estudio. Otra de las cosas importantes, tenemos que tener secuencias cardíacas rápidas y sensibles al movimiento, más adelante lo vamos a ver. Hay que optimizar los parámetros desde un inicio, hay que ver el tiempo de repetición, el tiempo de eco, el ángulo de inclinación, esto para maximizar la calidad de la imagen y pues el contraste. Y obviamente el posicionamiento fetal. Pues obviamente va a ir variando a lo largo del estudio. El objetivo es obtener las mejores vistas del corazón fetal con los localizadores, y si en algún punto del estudio se llega a mover completamente, pues podemos hacer ajustes, optimizar otra vez la imagen para volver a tomar la exploración donde debe ser. Y bueno, pues como ya había mencionado, el tiempo de escaneo lo mencionaba en la literatura como de 30 a 1 hora. Claro que esto va a depender mucho de cómo se vaya comportando pues los movimientos, etcétera, del estudio, ¿verdad? Y bueno, pues entonces, en esta diapositiva puse como la lista de las imágenes que como que no deben faltar en el protocolo. Ahorita vamos a ir como desglosando una por una. Y bueno, pues tenemos los localizadores, que son las secuencias pues más importantes, porque en base a ella nos vamos a orientar para tomar las imágenes. Debemos tomar secuencias de referencia cardíaca, que son imágenes estáticas. Estas nos ayudan para la anatomía, el detalle. Tenemos que tomar secuencias cine. Estas en base a una autoconexión, un gating cardíaco. Secuencias de flujo vascular, de supresión grasa y de black blood, y reconstrucciones volumétricas de 3D, y podemos también hacer un mapeo de T1 y T2. Bueno, las principales secuencias que se deben utilizar. Bueno, los localizadores. Los localizadores en la resonancia cardíaca fetal se dividen en dos. Los localizadores que son del plano del cuerpo fetal, que pues se van a tomar 3 planos, que es el axial, el sagital y el coronal. Y se divide también en los ejes cardíacos. Los ejes cardíacos se va a tomar el eje largo, el eje corto, la imagen de 4 cámaras y la imagen de 2 cámaras, ¿ok? Y esta imagen me gustó porque representa muy bien cómo las imágenes se van obteniendo. Cada secuencia se utiliza como explorador para alinear la adquisición posterior, por eso va las flechitas como que en caminito. Entonces, del axial, del localizador axial, sacamos el plano sagital. Y del sagital, si trazamos el eje a nivel de la aorta ascendente, vamos a obtener el plano coronal. Y luego, del coronal, si trazamos el eje desde el ápex del ventrículo izquierdo que se dirija hacia la válvula mitral, vamos a obtener el eje largo del corazón. Aquí ya nos brincamos a los ejes cardíacos, ¿ok? Entonces, el eje largo del corazón, un eje perpendicular a esta línea, sacamos el eje corto, ¿sí? El eje corto, vamos a obtener aquí una imagen en donde se vea bien circunscrito el ventrículo izquierdo, viendo alrededor en semiluna el ventrículo derecho, y es así como debemos tomar
para poder obtener la imagen de 4 cámaras. Y luego la imagen de 4 cámaras nos va a desencadenar también pues la imagen de 2 cámaras. Entonces es como ir siguiendo prácticamente esos pasos para poder obtener los localizadores tanto del cuerpo fetal como de los ejes cardíacos. Y bueno, las imágenes estáticas. Además de que tenemos las secuencias dinámicas, que son las que más nos llaman la atención al momento de interpretar estos estudios, que pues capturan el movimiento del corazón, también se pueden hacer secuencias estáticas. Esto es para obtener imágenes anatómicas detalladas, como ya lo había mencionado. Estas secuencias son fundamentales para evaluar morfología y estructuras cardíacas en reposo. Y bueno, también nos ayudan para observar las anomalías extracardíacas que se puedan ver por ahí, que nos vayan a afectar en el diagnóstico de malformaciones cardiovasculares. Por ejemplo, en este estudio vemos el detalle anatómico en esta imagen de 4 cámaras, en donde observamos la aurícula derecha, ¿sí? La aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, y vemos cómo se ve muy definido el septo interventricular y el septo interauricular, ¿ok? Y además, en este plano coronal, vemos cómo hay una anomalía extracardíaca que nos puede hacer ahí, como que se puede interponer al momento de evaluar. Este era un quiste broncogénico, lo mencionaba en la literatura. Entonces, pues estas secuencias son muy atractivas porque proporcionan resolución alta, ¿sí? De 1 a 1.5 milímetros en 2D, y tienen un tiempo de adquisición corto. Entonces, esto nos permite hacer protocolos pues multicorte. Y bueno, las imágenes estáticas que más frecuente vi que se tomaban en la literatura que me basé, son las secuencias de estado estacionario, que nosotros las conocemos más como steady state de sangre brillante, y las de fase spin-echo de un solo disparo de sangre negra. Aquí puse un ejemplo de la sangre brillante y de la sangre negra, en donde observamos el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo en sangre brillante y en sangre negra, en donde se veía una masa hipointensa en la de sangre brillante a nivel del ventrículo derecho, y en la de sangre negra se ve la masa pues hiperintensa. Recordemos que estas son secuencias estáticas. Y bueno, pues ya pasando a los estudios dinámicos, a las de cine, antes de comenzar a estudiar, de hablar de los estudios gatillados, quiero mencionar que las resonancias magnéticas cardíacas postnatales se adquieren de una forma gatillada con el electrocardiograma del bebé, ¿sí? Desafortunadamente, pues obviamente en la vida fetal, pues no tenemos un registro directo de un electrocardiograma pues del feto, ¿no? Entonces, es ahí donde se comenzaron a implementar estas estrategias de los estudios gatillados, optimizado por métricas, ¿ok? Que prácticamente nos habla de un proceso de sincronización o un gatillado cardíaco, que bueno, pues como sus siglas en inglés lo dice, MOG, fue el primer método para demostrar secuencias dinámicas del corazón fetal, y el término optimizado por métricas nos indica que se utiliza alguna medida específica para optimizar o mejorar el proceso. Entonces, pues al parametrizar de forma independiente cada desencadenante cardíaco fetal, este modelo tiene en cuenta fluctuaciones de latido a latido y de la frecuencia cardíaca fetal, y después se hace la reconstrucción en cine. ¿Sí? De hecho, este es un videíto que puse. Ay, como que corre muy lento, pero bueno. Pero prácticamente, bueno, pues la verdad es que hemos llegado a una resolución bastante buena de imagen hoy en día. Y bueno, la autosincronización o el self-gating también es una de las estrategias para poder lograr las imágenes de cine. Esta técnica pues se utiliza para sincronizar la adquisición de imágenes con el ciclo cardíaco sin necesidad de un dispositivo externo para monitorear la frecuencia cardíaca del feto. Y se obtienen imágenes de alta calidad, como ahorita lo vimos,
teniendo en cuenta pues el movimiento constante del corazón. Y bueno, el self-gating prácticamente, esto está un poco muy adentrado en el tema, pero pues me pareció interesante. La autosincronización aprovecha diversas trayectorias del espacio K. El espacio K es el espacio de frecuencia espacial en la resonancia magnética. Entonces, existen estas tres trayectorias en el espacio K, que son las cartesianas, que estas utilizan líneas rectas en el espacio K, y estas son bien comunes en la resonancia magnética convencional, y principalmente nos ayudan para obtener imágenes en tiempo real del corazón fetal. ¿Okay? Las trayectorias radiales, estas hacen una trayectoria radial desde el centro del espacio K hacia el exterior, y estas nos ayudan para reducir artefactos de movimiento y proporcionar imágenes de alta resolución. Y por último, las espirales nos permiten adquirir las imágenes rápidas y eficientes, o sea, nos ayudan a reducir el tiempo. Entonces, con estas tres trayectorias es como pues funciona de manera adecuada el, pues, por así decirlo, el software de la resonancia, ¿no? Y bueno, otras métricas que me parecen de las más importantes en el self-gating son las señales cardíacas internas. Estas, bueno, lo que hacen es sincronizar la adquisición con el ciclo cardíaco fetal y la autoconexión respiratoria, que esta, bueno, también se aplica para sincronizar pues, la respiración intraútero del feto. Y bueno, esto es sumamente importante. Hay algo que se llama compensación de movimiento o corrección del movimiento. Hoy en día se toman imágenes y después se puede hacer como una corrección de movimiento, el software lo hace. Entonces, al momento de tú tomar una imagen que a lo mejor sale con mucho artefacto, no sale por movimiento, no se puede ver cierto detalle, podemos poder compensar ese movimiento y adquirir una imagen de mejor calidad. Ahorita se los voy a mostrar en las imágenes. Entonces, este es un método de respiración libre, ¿sí? Utiliza la corrección del movimiento para suprimir el artefacto, como ahorita lo dije, y nos permite pues adquirir imágenes que cubran todo el corazón fetal completo en múltiples orientaciones. Aquí tenemos tres reconstrucciones en tiempo real del corazón fetal de 3 voluntarios para este estudio, con niveles crecientes de movimiento. Es decir, el primer paciente es todo este cuadrito que vemos aquí, el segundo paciente es este que tenemos por acá, y el tercer paciente es este que tenemos aquí. Entonces, son 3 pacientes diferentes. Entonces, el primer paciente, como vemos, tenemos imágenes de resonancia, ¿ok? Y tenemos la señal en modo M, aquí a un ladito, y tenemos aparte los gráficos de desplazamiento, ¿sí? Los gráficos de desplazamiento se refiere al desplazamiento del movimiento que se está causando en ese momento. Recordemos que esto es una imagen pues en tiempo real. Y la de X y la de Y se refieren al movimiento de manera horizontal y de manera vertical, respectivamente. Entonces, en el primer paciente, si vemos, en los primeros 2 pacientes, si vemos la referencia anatómica que se tomó, pues es el corazón fetal, ¿verdad? Que es el que se logra, el que se quiere adquirir. Entonces, vemos la línea, la línea como blanca, ¿sí? En donde está a nivel del corazón fetal en estos 2 pacientes. Ahorita les explico este otro, pero primero nos vamos a centrar en estos 2. Entonces, lo que está marcando la flecha curveada es la respiración materna y la flecha recta nos está marcando los movimientos cardíacos fetales, ¿ok? Entonces, si nosotros comparamos el primer paciente con el segundo, vemos que hay un importante movimiento en el segundo paciente, ¿sí? Vemos como en el primer paciente las fluctuaciones de movimiento son muy mínimas, casi nada, ¿sí? Y vemos incluso la resolución de la imagen a comparación de esta, pues es mucho mejor, ¿no? Es mucho más detallada. Al contrario, el segundo paciente tuvo respiración materna, importante, aquí se ve también en la gráfica, y movimientos cardíacos fetales. Entonces, tenemos ahí un poquito de movimiento y quizá el detalle anatómico pues se pierde un poco, los vasos, etcétera, las cámaras. Entonces, es aquí donde entra la compensación de movimiento, que ahorita lo vamos a ver.
Y bueno, en el tercer paciente, la diferencia de los otros dos es que no tomaron como referencia anatómica el corazón. Si ustedes se fijan, está a nivel del estómago o del hígado, ¿sí? Puede ser el estómago o el hígado. En este caso es cuando el feto tiene movimientos propiamente o sea, pues sí, propiamente del feto, macroscópicos, por así decirlo, o estocásticos. Entonces, estos movimientos hacen todavía mucho más artefacto, entonces cuando se decide hacer una referencia anatómica de un órgano que sea estático, ¿sí? Por eso se elige el estómago o el hígado, y en este caso se hacen como dos intentos o dos pruebas para ver cuál tiene menor movimiento y pues elegir el que menos haya tenido movimiento, ¿no? Entonces, conociendo estos tres casitos, vamos a ver como un video en donde son las reconstrucciones, bueno, es un video que corresponde a las reconstrucciones que ya vimos. Entonces, el paciente número 1, el 2 y el 3. Bueno, aquí los pone como 2, 3 y 4, pero prácticamente así son. Entonces, si ustedes se fijan, el primer paciente tiene como una imagen mucho más clara, mucho más detallada, sin tanto artefacto de movimiento, podemos ver el latido fetal adecuadamente. El segundo pacientito, pues sí tuvo menos, como tuvo la respiración materna, eh, pues obviamente no lo podemos llegar a ver muy adecuadamente, ¿sí? Sin embargo, todavía bueno, mencionaba en la literatura que se podía ver adecuadamente el ciclo, pero de una menor pues, calidad que el primero. Y el tercero, si ustedes se fijan, ahorita van a ver cómo hace un movimiento drástico todo el feto. Entonces, es por eso que se decidió la referencia anatómica del estómago. Ahí. ¿Sí? Bueno. Entonces, en base a esto, tenemos esta otra imagen. Estas imágenes son reconstrucciones del corazón fetal en vistas de eje corto, que son las del A, y las del eje largo, que son las del B. Estas se eligieron en el primer paciente, en el que casi no tuvo pues tanto movimiento. Entonces, si nos ponemos a ver, ese es solo un paciente, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos en tiempo real las imágenes al final de la diástole y al final de la sístole y en modo M. Entonces, tenemos, si ustedes comparan la calidad de la imagen del tiempo real y después del cine y después de la corrección de movimiento, pues es muchísimo mejor la que tiene esa corrección de movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es prácticamente lo mismo, nada más en diferente eje. Y lo que quiero pues, que se lleven de esto o demostrar es que, pues, conocer que hay algo que se llama compensación de movimiento o corrección de movimiento que nos ayuda pues a tener una mejor calidad de imagen. ¿Okay? Y bueno, otra de las imágenes que se deben de tomar en el protocolo pues son las reconstrucciones volumétricas. Si bien la mayoría de las resonancias magnéticas cardíacas fetales se toman en técnica de 2D rápidas, estas también nos ayudan pues a ver de manera tridimensional el corazón fetal. Nos ayuda pues a interpretar de manera adecuada incluso los vasos, ¿ok? Y la única desventaja que tiene esta es que pues no nos aporta mucha definición en las características intracardíacas. Si ustedes se fijan, los grandes vasos tienen una resolución bastante buena, es casi completamente homogénea aquí el arco aórtico, entonces pues sí nos sirve para algunas cosas, pero pues para lo que sea intracardíaco, pues no mucho, ¿verdad? Pero son buenas también. Y bueno, pues vamos a ver un poco de la anatomía en la resonancia cardíaca fetal. Aquí tenemos una imagen de un feto desde 21 semanas hasta uno que tiene 31 semanas. Entonces, si vemos desde las 21 semanas podemos ver ese detalle anatómico, ¿de acuerdo? Podemos llegar a ver bastante claro el ventrículo izquierdo, ¿sí? Vemos cómo sale la aorta ascendente de este lado, vemos la aurícula derecha y vemos el tronco de la pulmonar de este lado, al igual en este feto vemos el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha, la vena cava superior, la aorta ascendente, el tronco de la pulmonar. Y aquí un poco vemos el seno coronario.
Y en estas dos vistas sagitales podemos llegar a ver también cómo llega hacia la aurícula derecha, podemos ver cómo llega la vena cava superior y cómo llega, bueno, cómo sale de aquí la vena cava inferior. Podemos llegar también a ver las venas pulmonares y la arteria pulmonar de este lado. Igual aquí vemos la vena umbilical. Y en este otro, pues prácticamente vemos todo el arco aórtico, ¿okay? La aorta ascendente. Vemos el ductus venoso y la vena umbilical. Entonces, es como para demostrarles que realmente podemos obtener imágenes cardíacas fetales pues muy detalladas desde un paciente pues muy chiquitito de 21 semanas hasta 31 semanas. Y bueno, estos eran los planos corporales fetales. Estos ya son ejes cardíacos, ¿ok? Entonces, que pues obviamente nos dictan la anatomía intracardíaca con más detalle. Vemos aquí un plano axial a nivel del tracto de salida derecho, donde vemos el ventrículo derecho, ¿sí? En donde sale el tronco de la arteria pulmonar. Esta es la arteria pulmonar derecha. Este es el ductus arterioso. Esta es parte de la aorta y esta es la vena cava superior. Y en este eje largo, a nivel del arco aórtico, vemos cómo está la aorta ascendente, el arco aórtico y la aorta descendente. ¿Okay? Entonces, bueno, estos son no solo algunos ejemplos de los cuales pues, podemos tomar. Y bueno, pues este es un caso en el cual tenemos tres imágenes en plano de dos cámaras, ¿sí? Son axiales, ejes cardíacos, en donde vemos el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, ¿de acuerdo? Y bueno, en este caso tenemos el ventrículo, perdón, este es de, sí, cuatro cámaras, perdón, sí. Entonces, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, y vemos que está saliendo de aquí el tronco de la arteria pulmonar del ventrículo izquierdo y vemos cómo del ventrículo derecho está saliendo la aorta. Entonces, pues es evidente que, bueno, pues estamos ante un caso de transposición de los grandes vasos, ¿de acuerdo? Y bueno, este otro casito también lo vemos como en plano axial y vemos cómo está aquí la aorta, que es lo que principalmente quería demostrar, que tiene como un estrechamiento muy claro, la verdad sí se ve el estrechamiento, ahorita que lo comparemos con la arteria pulmonar, fíjense el grosor que tiene la arteria pulmonar y la aorta. Entonces, si comparamos las estructuras vasculares, nos podemos dar cuenta que pues realmente tiene aquí un estrechamiento, al igual en los sagitales que voy a pasar. Obviamente es una aportación aórtica. Vemos como la aorta, ¿sí? Está pues un poco más estrecha a comparación del ductus arterioso. Entonces, pues este era un caso de coartación aórtica. Y bueno, pues nada más reconocer la hipoplasia que tiene aquí en comparación, ¿verdad? Con el conducto arterioso. Y bueno, pues en conclusión, la resonancia magnética cardíaca fetal pues es una herramienta complementaria para la ecografía convencional. Esta evalúa la hemodinámica y la anatomía de forma no invasiva para el seguimiento. Y bueno, pues obviamente se intenta hacer la resonancia magnética cuando, por ejemplo, tienen que intervenir durante la vida fetal para mejorar el pronóstico en caso de pues, enfermedades abordables. Sabemos que es un estudio complejo, como ya se había mencionado, debido a los factores maternos y fetales. Entonces, pues debemos tener el equipo y el protocolo bien establecido para evitar los errores en la adquisición. Y bueno, pues esta es la bibliografía en la que me basé y sería todo por mi parte. No sé si alguien tiene algún comentario.
¿Dónde? ¿Cómo crees que se van? ¿Cómo crees que se van a interpretar esas resonancias? Pues debe ser con un equipo multidisciplinario, o sea, contando con el obstetra o el médico en medicina materno-fetal con algún diagnóstico presuntivo, y pues nos vamos a orientar en la patología que se esté sospechando. O sea, sí, pero me refiero a qué es lo que vas a utilizar tú, bueno, nosotros como el reporte estructurado. O sea, ya saben a qué voy, ¿verdad? ¿Se acuerdan la tablita que siempre les pongo? Sí, pues que todo paciente pediátrico, pues tomamos los valores de desviación estándar, pues para ver si está normal o normal. No, antes del Z, ¿cómo se llama ese? A ver, Eric, ¿cómo se llama ese sistema? El secuencial. Sistema secuencial. ¿Qué? Sistemático. Pues sí, pero no. Sistema secuencial por segmentos. Segmentario. Todo lo, a ver, regresa un poquito a la de anatomía normal. Fíjense cómo, o sea, eso es muy importante porque para otro poquito nada más, todo esto de la información de dónde deben de, toda esta anatomía, bueno, normal o esperada o habitual, sigue el mismo patrón en los niños en formación, en los fetos, y en el corazón postnatal. Entonces eso es algo que debemos seguir utilizando. ¿A dónde llegan los pulmonares? Ellos ven los pulmonares, de dónde sale el tronco pulmonar, los grandes vasos. Entonces esas relaciones no nos podemos olvidar. Entonces, si nada más para que vean que eso se mantiene tanto en el corazón prenatal como en el corazón postnatal. Y pues como no sé si va a quedar claro. En general, pues aquí están abordando como la parte de cardiovascular, pero sí, no debemos olvidar que va a ser la evaluación del corazón, más aparte la evaluación de todo el resto del bebé, porque usualmente cuando traen, o puede estar muy asociado cuando traen alguna cardiopatía, alguna malformación cardíaca con otras malformaciones del resto del cuerpo. Sí. Entonces, la evaluación completa del bebé debe de realizarse. Sí. Es un estudio que, si bien para la no evaluación del corazón da un poquito de problemas, yo creo que para la evaluación del corazón va a estar un poco más complicado, sobre todo por los artefactos que puede dar por el movimiento, que es lo que más frecuentemente vemos, pero también no podemos limitarnos al decir está con artefacto de movimiento, no, sino yo creo que ya con la práctica, el empezar a hacerlos, el empezar a familiarizarnos con cómo se ve la anatomía prenatal, porque obviamente no vamos a ver la mayoría de las veces las estructuras tan nítidas, con mucha resolución, pues ya el irnos familiarizando nos va a ayudar pues a empezar a detectar cosas, y sobre todo y fundamental en esta patología y en cualquiera del que vamos a evaluar por resonancia magnética fetal, es hacer correlación con el ultrasonido y hablar con el médico que está atendiendo a la paciente para ver cuáles fueron los hallazgos, porque aquí es un poco más complicado. A lo mejor nosotros podríamos tener alguna especie de complemento, pero ya hay médicos materno-fetales especialistas, más subespecializados en ecocardio fetal. Entonces, a lo mejor nos podríamos quedar un poco cortos, pero sí la correlación de los hallazgos que ellos hayan visto, qué es lo que les buscan, para también enfocarnos como que un poquito más en esa parte. Y como comentaban, el hacer la valoración sistematizada, estructurada, para que no se nos pase nada. Ir viendo cada estructura, revisar una, hacer como un checklist también para que no vayamos a omitir información que puede ser, que va a ser importante finalmente, y que no se nos pase ningún hallazgo, sobre todo cuando estamos empezando a ver este tipo
tipo de estudios que no estamos habituados a ello. Sí. Bueno, yo también quería mencionar ya por último que, digo, de lo que yo estaba revisando de la clase, como que últimamente se han hecho más estrategias, cada vez se implementan más cosas más nuevas de software y demás para lograr una mejor resolución de la imagen. Incluso estaba viendo que ahora utiliza especialmente Philips ultrasonido Doppler directamente en el abdomen de la mamá para poder sincronizar también el latido fetal. Y bueno, también, igual y no lo puse aquí porque ya era más sofisticado, pero también se hacen muchas reconstrucciones en 4D también para ver el volume rendering de todo el corazón, etc. Entonces, pues sí, yo creo que por lo que leí, cada vez están tirándole a más, como que estar más sofisticados siempre y para intentar una mejor calidad de la imagen. Y ya está.